Yo llegué hace 13 años ¿Sí? a Leones Negros. La de Segunda Liga de México siempre ha sido importante porque lleva el fútbol a plazas a donde normalmente no llega la Liga MX. El equipo de Leones Negros es un equipo que le da mucha identidad a la Universidad de Guadalajara. Pero en algún momento pensamos que la intención era extinguirla. Creo que ahora ya hemos logrado no solamente pasar esa etapa. Hay quien dice que si hubiera existido el VAR en ese tiempo, no solamente no hubiéramos descendido, hubiéramos calificado los dos torneos. Sí, claro. A liguilla. Pareciera que muchas cosas se hacen con toda la intención de que no cumplas, ¿sí? De que no se cumpla el tema para poder ascender. Maestro Alberto Castellanos, ¿cómo estás, maestro? Qué bien, gusto. Bien. Bienvenido, ya maestro. Nos la debíamos. Sí, ya nos ¿no? debíamos. Pero qué mejor momento que este, maestro, cuando hemos vivido un año convulso en el fútbol mexicano y ni se diga en la categoría, donde ha habido situación tras situación. Yo creía ya, maestro, y mucha gente lo cree, que en el TAS ya tendrían que abrir una ventana especial para el fútbol mexicano. Porque es una tras otra. Somos buenos clientes. Buenos clientes, maestro, y ha sido un año difícil, ¿no? Digo, más allá del éxito deportivo de Leones Negros, que ese es indudable y que es, a final de cuentas, la coronación, no a un trabajo de un año, 6 meses, sino de por lo menos 10 años, ¿te gusta? Desde 2014. Sí, digo. Hemos tenido etapas interesantes. Digo, al inicio, yo llegué hace 13 años a Leones Negros. En 2 años ascendimos al equipo a Primera División. Y bueno, lamentablemente nos duró el gusto solamente 1 año. Y luego, pues era tratar inmediatamente de ver si regresábamos a Primera División. Tratamos de hacerlo con Daniel Guzmán. Creo que hicimos un muy buen proyecto con Daniel. Fuimos super líderes el año, y después en semifinal terminamos quedándonos en el camino y no pudiendo concretar ese año tan bueno que fue deportivamente. Logramos armar un buen equipo. Después, bueno, fue el tema trajimos al Tiburón Rodríguez, que estuvo con nosotros también 1 año, y luego estuvo Ricardo Rayas. Sí. Y luego después ya se viene el proyecto con el Vikingo, ¿no? Con el Vikingo Dávalos, que duró varios años. Jugamos una final también, o sea, el proyecto, ahí sí con la mayoría canteranos, que finalmente era el proyecto siempre con el Capi Dávalos. Tenemos que regresar a esa etapa de finales de los 80s, en donde teníamos por lo menos 7 jugadores, 8 jugadores que fueran canteranos y que pudiéramos complementar con algunos otros jugadores que vinieran a aportar algo también diferente, ¿no? Y creo que ese año lo logramos, ¿no? Con Néstor Vidrio, con el Recodo Valdés, con Álvarez. Creo que logramos hacer ahí un buen equipo rodeado de puros chavos, pues de cantera. Y bueno, logramos llegar a esa final. Lamentablemente perdimos contra Cafetaleros. Sí. Que a la postre Cafetaleros juega la final de ascenso y descenso y la gana, campeón de campeones, pero no asciende. ¿Y no lo dejan subir? No asciende porque no estaba certificado, ¿no? Y bueno, después se viene todo el tema de la pandemia. Y bueno, el proyecto ya en la Liga de Expansión pues realmente perdió al inicio mucho interés. Después, bueno, viene el Capi Alfonso Sosa y tratamos de proyectar a 3 años, ¿no? 3 años pensando en que en ese tiempo iba a regresar el ascenso y descenso. Creo que pues, tenemos ya 8 torneos consecutivos estando en los primeros planos, protagonizando en la categoría. Y bueno, la cereza del pastel pues cayó ahora este torneo pasado, pero que no fue solamente en la Liga de Expansión. Fue un año realmente muy bueno para Leones Negros, porque pudimos ser campeones en la cuarta, en la tercera. Llegamos a 2 finales en la Premier, los 2 torneos. Las Leonas Negras fueron campeonas
un torneo y y en el siguiente jugaron la final. Nosotros pues tuvimos la oportunidad de ser campeones ahora en la Liga de Expansión. Entonces fue un año muy bueno realmente para Leones Negros. Y bueno, pues tratando de darle continuidad, tratando de mantener ese protagonismo, pues nos estamos preparando para el año que viene, ¿no? Y que ha sido con una nómina más que interesante. Zuli Ledesma, Cuba Sánchez, en su momento tuvieron a Osejo, repasando esa nómina sí. Y estaba complejo mantener este grupo de jugadores que terminaron consolidando el título, maestro. Claro, pero fíjate que se han ido dando las cosas, ¿no? Porque pareciera como que conforme va pasando los periodos, pareciera como que va creciendo la nómina y ha sido al revés. Ha sido al revés, o sea, hemos encontrado oportunidades. O sea, por ejemplo, el caso de Jaciel Marchand, bueno, pues es un jugador de Pachuca, sí, que finalmente viene con nosotros en una buena oportunidad, pero Pachuca sigue haciéndose cargo de una parte con nosotros. Y bueno, ahora el jugador, creo que valió la pena la inversión. Ahora el jugador ya se va a Primera División a San Luis, o sea, logró estar aquí con nosotros un año y medio, logró consolidarse de nueva cuenta, demostrar que tiene las condiciones y ahora está en Primera División. Con Chivas hicimos el pase de Alejandro Organista, sí, que ahora también, después de esta buena campaña de Alejandro Organista, pues termina yéndose ahora a jugar a Puebla. El caso de Osejo, que viene a préstamo y que, bueno, después de esta buena temporada igual regresa a Primera División con Santos, pero han sido oportunidades de jugadores que llegan, que han salido otros que tenían a lo mejor nóminas más altas y que nos ha permitido bajarle la edad un poquito al equipo y bajarle también la nómina. Y ahora otra vez está sucediendo, ¿no? Con la salida de estos jugadores, pues ahora llega Brígido, ahora llega Raúl Camacho de Mazatlán, que pues hizo pretemporada con Mazatlán y de último minuto termina viniendo para acá con nosotros. René López, que finalmente también es de Pachuca, pero que el torneo pasado estuvo con Morelia. Son las incorporaciones que tenemos y honestamente yo veo al equipo muy bien. O sea, contrario a lo que pudiera parecer, porque el sábado pasado en el Estadio Jalisco tuvimos el descalabro con Chivas. Bueno, hay que entender también las circunstancias, ¿no? Oye, hay que ver el partido. O sea, iban 1-0 cuando se hacen 10 cambios. No, claro, digamos que los cuatro goles caen donde entran ya el segundo equipo, sí, sí, que en su mayoría son chavitos que vienen de Premier, que apenas están, haciendo pretemporada con el primer equipo y que, claro, les costó el entorno, sí, las claro. Chivas, y por otro lado también, bueno, teníamos nosotros apenas 15 días de pretemporada, Chivas ya estaba a punto de competencia. No quiere decir que de todos modos Chivas no iba a ganar ese partido, pues es un equipo de primera división y lo lógico es que Chivas ganara el partido, sí, claro, ¿no? Pero digamos que el nivel de competencia, el momento en el que llegamos no era nuestro nivel óptimo, pero creo yo que este equipo va a estar otra vez ahí en los primeros planos, compitiendo otra vez dentro de las primeras 4 posiciones y buscando pues ser campeones de nueva cuenta. Sí, sí, claro. Oye maestro, el tema de lo que tanto se te ha buscado y que has platicado mucho y has profundizado en estas últimas semanas, el tema de, primero, reunir el grupo, ¿no? Primero eran 8, luego fueron 7, luego han ido... No, éramos 10. Eran 10, arrancó en 10. Y cada uno por sus circunstancias ha tomado cada quien sus decisiones muy respetables. Pero tal parece que era necesario que los clubes de peso en esta categoría ya levantaran la voz, ¿no, maestro? Mira, llegó un momento incluso en que logramos juntarnos incluso más de 10, ¿no? Sobre la marcha y por distintas circunstancias, se fue haciendo el grupo un poco más pequeño, pero estuvimos construyendo primero con Juan Carlos Rodríguez con la bomba, tuvimos varias reuniones, con él se logran precisamente los acuerdos para que no se concretara el tema de la sub-23, de la Liga de Expansión sub-23, ¿no? Que hubiera sido una aberración total. Era sepultar la liga. Ahora lo vemos, ¿no? Ya regresaron a sub-21, ¿no? Después nos apoya para que
después de que le explicamos que a partir de la pandemia y que se crea la Liga de Expansión, eliminar el ascenso y descenso de entrada nos quitó el 50% de patrocinios, y luego los derechos colectivos los comercializa la federación, la liga. Nos ponen a jugar martes, miércoles, jueves de 5 a 9 de la noche. Fue fatal. O sea, parecía como que nos estaban asfixiando, ¿no? Como que nos iban cerrando la llave del aire poco a poquito y nos iban asfixiando. Y bueno, Juan Carlos Rodríguez nos ayudó mucho, ¿no? Cuando menos a librar estas dos circunstancias que teníamos. Y luego, a la par de eso, empezamos a platicar con él. Él contrata a Deloitte para toda la liga, pensando en reestructurar la pirámide del fútbol, pero también nosotros con la inquietud de ver la segunda división del fútbol mexicano, cuál es su rol, ¿no? Dentro de la pirámide, o sea, dentro del sistema del fútbol, ¿qué es lo que vamos a aportar nosotros? Más allá del tema del ascenso y descenso, que es importantísimo, pues normalmente asciende uno. Ojalá tuviéramos un esquema como en Europa, o en Sudamérica, donde hasta 4 equipos, sí, claro, ¿no? Sí. Pero no, es uno. Dadas esas circunstancias, tenemos que pensar en que quienes se quedan, pues realmente tengan proyectos dentro de una liga muy sustentable, ¿sí? Porque este es un buen producto. O sea, la segunda Liga de México siempre ha sido importante porque lleva el fútbol a plazas a donde normalmente no llega la Liga MX, ¿no? Y en un país tan futbolero, o sea, tenemos un país donde hay 8.5 millones de chavos que practican el fútbol, niños y jóvenes, todos los días. Sí, tenemos más de 200,000 equipos amateurs en el país. Sí, claro. Tenemos 225 equipos de la Liga TDP, como 50 de la Premier, 18 que estamos en la expansión. Ahorita hay dos que no están compitiendo, el caso de Cimarrones y Celaya. Somos 17 equipos. Pero toda la inversión que se genera, porque quien tiene un equipo de la TDP en un pueblito, pues es una persona que le gusta el fútbol, claro, y que invierte, pero que además que invierte y que está pensando en ver cómo le genera una alternativa a sus chavitos, a sus jóvenes, porque sabemos cómo está la situación de complicada en el temas de violencia y de drogas en el país, ¿no? Entonces, hay muchísima gente haciendo un esfuerzo extraordinario por tratar de generar un entorno positivo en un país donde, de acuerdo a Mitofsky, hay 73 millones de mexicanos seguidores del fútbol. Entonces, creo yo que tenemos un compromiso muy importante, los que estamos metidos en el ámbito del fútbol, en generar una estructura que realmente le mantenga ese sueño, esa aspiración a todos sus niños y jóvenes, pero también a las aficiones. Ah. Sí, o sea, esto es un espectáculo y es un negocio, pues porque hay gente que va y paga un boleto, ¿sí? Compra una camiseta, va y se toma la cerveza, el refresco, contrata el cable para ver los partidos de fútbol. O sea, finalmente eso es pendiente de la afición, ¿no? La afición es la que hace la industria, ¿no? Y entonces muchas ocasiones tomamos las decisiones pensando solamente en lo que le conviene a un grupo de personas y no lo que le conviene realmente a toda esa gran cantidad de gente que hace posible que eso sea un espectáculo. Y al final de cuentas, maestro, ¿cuál es una cosa es lo que sería lo ideal, pero en el papel, en la realidad, ¿cuál es el rol hoy de la segunda categoría del fútbol mexicano? Bueno, sin ascenso, realmente pues no tiene mucho que aportarle, o sea, porque finalmente no tenemos los recursos, claro. No estamos generando los recursos que se requieren para esto. Yo te comentaba, y de lo que le comentábamos a Juan Carlos Rodríguez, Leones Negros de tener, no sé, en aquel tiempo eran 25 millones de pesos de patrocinios, bajamos a 13.5 millones de pesos, ¿no? Nada más de una temporada a otra, por quitarte el ascenso.
de tener un promedio de 8,000 o hasta 11,000 aficionados, dependiendo la temporada en ascenso, bajamos a 2,500. Ahorita ya lo subimos a 3,500, ¿no? Pues porque regresamos a fin de semana y ahí poco a poco en lo que la gente se entera y todo, pero ya cuando menos se reflejó un promedio de 1,000 personas más. Y bueno, la liguilla ya ni te digo, ¿no? Porque la liguilla ya es otra cosa. La liguilla tuvo llenos Mineros en su estadio, Tampico, Morelia, nosotros, o sea, hay gente realmente que tiene muchas ganas de ver buen fútbol, porque además estamos generando buen fútbol. Sí. O sea, hay buenos equipos, estamos tratando de apostarle a que realmente sea un espectáculo y que valga la pena para la gente que lo paga. Ojalá y todos pudiéramos hacer el esfuerzo que hace Leones Negros o que está haciendo Mineros o que están haciendo algunos otros José Luis con Morelia, claro, también. para tratar de también tener una estructura de fuerzas básicas, ¿no? Digo, en Sudamérica la mayoría de los clubes tienen estructuras de fuerzas básicas, ¿no? Y lo ideal es que aquí cualquier equipo, hasta de la TDP o de la Premier, tuvieran una estructura de fuerzas básicas. Eso es lo que en algún momento nos va a dar las condiciones para que realmente dentro de un país de 130 millones de mexicanos y 8,5 millones de niños y jóvenes, pues podamos tener 30 o 50 jugadores que realmente nos lleven a otras alturas, ¿no? A otro nivel. Y esa debería ser la apuesta. O sea, la apuesta tiene que ser integral. Tenemos que ser incluyentes, tenemos que pensar en que el fútbol mexicano es de todos, no solamente de un grupo de personas que lo manejan, ¿no? Y te preguntaba, maestro, cómo surgió el grupo, ¿no? G10, que eran más de 10, ¿fueron encontrando buenas respuestas? ¿Fueron encontrando interés? ¿Qué fueron? Te digo, primero el entorno fue que te comento. Sí, claro, con Juan Carlos, sí. Con Juan Carlos. Después de la salida de Juan Carlos, bueno, pues, ya veníamos trabajando, pues le dimos continuidad al tema, ¿no? Pero bueno, contratamos a otra empresa que se llama Fútbol Benchmark o Soccer Benchmark, no recuerdo el nombre de otra empresa. Le dimos seguimiento al tema de Deloitte para seguir fortaleciendo el proyecto. Y bueno, nos hicieron todo un estudio de las mejores ligas del mundo, de Europa y de Sudamérica, para poder tener nosotros también una propuesta de cómo sí podría darse el tema del ascenso y descenso en México, ¿no? Porque luego hay como mucho estigma, ¿no? Decir, no, pues es que pues son equipos que manejan números rojos, ¿no? Son equipos. Lo más fácil decirles. Lo más fácil, o sea, para descalificar, no, hombre, pues si ni siquiera generan en esa categoría, no. No los van a ver, sí, pero porque me pones en marcha a las 5. No, los invitaríamos a que vengan y jueguen en esta categoría con las condiciones que tenemos nosotros, a ver si es cierto que ellos generan lo que estamos generando nosotros, ¿no? Y al revés, estoy seguro que nosotros, varios de los proyectos importantes que tiene esta categoría podrían ser muy exitosos en primera división, más incluso que lo que son algunos de los que están en este momento sí, de acuerdo, sí. ¿No? Porque de repente, te digo, se ha estigmatizado mucho, ¿no? Y se habla de lo que ocurrió antes de la pandemia, cuando desaparece Loros de Colima y desaparece Potros UAM, y no, es que esta liga se estaba muriendo y tuvimos que entrar a rescatarla. No, a ver, podemos hacer una recapitulación de la historia, de cómo sucedieron las cosas. ¿Pero verdaderamente rescataron algo, maestro? Por supuesto que no, al contrario, más bien yo creo que la ruta era tratar de desaparecerla. No, yo creo que algunos que somos aferrados aquí nos hemos encargado de que eso no ocurra. Y por fortuna llegaron proyectos como el de Arturo Lomelí en La Paz, sí. Llegaron proyectos como el de Cancún con Jeff Luno y Gio Solasi, la gente de Mineros que realmente están haciendo un proyecto muy interesante.
Rodolfo en Mérida, que no se ha cansado de batallar también. Emilio Escalante, que entra con Atlante. José Luis Higuera, que agarra a Morelia. Víctor Sánchez, que bueno, estuvo a punto de venirse ahora a Irapuato, ¿no? De Alebrijes a Irapuato, donde creo que hubiera sido un proyecto. Víctor Sánchez es un gran empresario y realmente pudo haber hecho algo importante. No quiero decir que la gente de Healthy People no lo vaya a hacer. Yo le deseo el mayor de los éxitos. Pero bueno, había otro proyecto ahí. Y bueno, ahí todos estamos batallando y todos estamos haciendo un esfuerzo. A partir de esto que ocurre con la bomba, decidimos continuar con las reuniones. Llega un momento en que decidimos que ahora la ruta era, pedirle ya a la federación, dado que ya se habían cumplido los 6 años, que nos dieran los pormenores de cómo se va a abrir el ascenso y descenso a partir de esta siguiente temporada. Mandamos una carta, nos dicen que no, más bien no nos contestan. Mandamos una segunda carta donde pedimos que en 10 días nos puedan contestar. Nos contestan, pero no se comprometen realmente. Y entonces decidimos acudir de nueva cuenta al TAS. Porque además, en ese contexto, tú veías, hubo el Summit del fútbol, se empieza a hablar de separar la liga, ¿no? De separarla de la Federación Mexicana de Fútbol, de construir algo distinto y demás. Se empieza a hablar de una serie de cosas en donde nosotros no somos parte, ¿no? Entonces, a ver, el 2019, en la apertura, hubo un campeón que fue Alebrijes. Sí. ¿Sí? El último campeón del ascenso. El último campeón del ascenso como tal. Faltaban 3 partidos para terminar esa temporada, ¿sí? Y se decide que no se concluya, no hay ascenso. Y ahí están las declaraciones de Bonilla. Recién acabo de darle yo retweet a una nota de Claro Sports en donde Bonilla dice claramente que se va a suspender esta temporada por el tema de la pandemia y 5 temporadas más. ¿Sí? Entonces, del 2019 al 2025 ya se cumplieron las 6 temporadas. ¿Sí? Esta temporada que va a empezar ahora a finales de julio, principios de agosto, ya debería de estarse jugando con ascenso y descenso. Pero bueno, vamos a ver qué decide el TAS. Estamos a la espera de que nos resuelvan. Yo creo que en los próximos días puede haber una respuesta a la medida cautelar que pedimos, porque después de que metemos la denuncia al TAS, inmediatamente nos retienen los recursos del Fondo de Mejoras. Y bueno, metimos nosotros al TAS una demanda, pues una medida cautelar pues, para tratar de que nos liberaran sus recursos. Y bueno, en septiembre tendría que ser la audiencia en donde participarían las dos partes con los jueces del TAS, y esperaríamos que entre septiembre y diciembre se dé un veredicto del tema, ¿no? El famoso tema, maestro, de la certificación, que tanto se dice y que se suman los requisitos y ahora esto y ahora acá. No sé, es una visión particular que no sé si tú compartas o en el fútbol, en el entorno de la liga lo compartan. No, a veces no da la impresión de que les quieren jugar el dedo en la boca a los clubes. Mira, yo creo que ha sido todo parte de una estrategia que ellos han ido llevando a lo largo del tiempo. Si tú recuerdas, en el año 2016, en la temporada de 2016-17, hay una propuesta para cerrar el ascenso y descenso 4 años. Uh-huh. No voy a decir los nombres de quienes la propusieron, pero se hizo esta propuesta. No se logró porque todo el mundo reaccionó. ¿Brincó? Lo que sí se logró es que se cerrara la liga 2 años al menos, para que se incrementara a 20 equipos, ¿no? Que hubiera 20 equipos, y entonces lo que ocurrió es que se estableció una multa de 120 millones de pesos para el que quedara en último. Para el que quedara en último, y en caso de que hubiera un equipo que tuviera que descender
y el que iba a ascender no ascendería, se le pagaban los 120 millones de pesos, que fue el caso de Cafetaleros. Si recuerdas, sí, claro. Cafetaleros quiere ascender y no lo dejan porque no tiene infraestructura. No está certificado, pero luego Lobos WAP tenía que haber descendido y paga los 120 millones de pesos y no desciende, permanece en primera división y la Liga MX sigue con 18 equipos. Al siguiente año, en el 18-19, Veracruz tenía que haber descendido. Sí, paga también los 120 millones de pesos por permanecer y San Luis asciende. Sí, fue el último equipo que ascendió. El último equipo con Poncho Sosa. Y llega a 19 equipos la Liga MX. Después, en diciembre de ese año, desafilian al Veracruz. Sí. Y vuelve a permanecer la liga en 18 equipos. Pero digamos, el plan empezó en el 2016. En el 2017-18, 6 equipos fuimos certificados, ¿no? Cafetaleros no estaba certificado. No podía. En el 2018-19 habíamos 9 equipos certificados. San Luis estaba certificado y asciende. Por eso sube, sí. Por eso sube. En el 19-20 iniciamos y Enrique Bonilla nos dice, todos están certificados. Sí. Y vamos a contratar una empresa y esa empresa se va a encargar de revisar realmente, de auditar y ver quiénes son los equipos que realmente van a estar certificados. Entonces, pagamos una cantidad, no recuerdo si fueron 80 y tantos mil pesos, y tienen hasta el mes de marzo para entregar toda la documentación y para que puedan decirnos la empresa qué equipo va a ser certificado. Perfecto. Empezamos a ir a la federación, a tener reuniones con los auditores, con los consultores, era Ernst & Young, y empezamos a entregar documentos y todo. Llega el mes de febrero y sale John de Luisa y dice, ningún equipo está en condiciones de ser certificados. Todavía no terminábamos de entregar documentos, o sea, teníamos hasta el mes de marzo. Todavía no terminábamos y ya había dicho John de Luisa que no íbamos a ser certificados ninguno. Ya habían pagado. Total, se arma el escándalo. Exigimos a Enrique Bonilla que nos recibieran. Nos vamos a una asamblea el 12 de marzo, si mal no recuerdo. 12 de marzo nos juntamos todos y termina ahí diciéndonos Bonilla que efectivamente nadie iba a ser certificado, ¿no? Después de haber pagado, nunca nos dieron los resultados de la certificación. Nunca, ¿no? 5 días después se cancela la liga por la pandemia. Y fue el momento justo. O sea, lo que ya venían trabajando desde el 2016 es el momento justo. Llega ahí a la pandemia y ahí es donde nos dan la puntilla. Ahí es donde se quita el ascenso y descenso, sí, por las 6 temporadas. Llegamos al 2022 y en el 2022, previendo que en el 2025 tenía que regresar el ascenso y descenso, pues plantean de nueva cuenta el tema de la certificación, ¿no? Pero ahora establecen un control económico, establecen que tenemos que entregar un plan de negocios. O sea, los equipos de esta categoría, la federación sabe perfectamente cuánto dinero generamos, cuál es el origen del recurso y en qué no lo gastamos. ¿Sí? O sea, los conocen bien, no hay forma de... Cosa que no ocurre arriba. Cosa que no ocurre en la Liga MX. La Liga MX, eso no ocurre. No hay control económico. No saben cómo están las finanzas de los clubes de arriba, ¿no? Pero bueno, se viene eso. Aún así, le entramos a la certificación y logramos ser certificados nosotros el primer año, ¿no? Luego te la quitaron. Al siguiente año, bueno, el primer año no certifican al Atlante porque el estadio no cumplía con... Ah, sí. Otra. El Atlante no puede jugar o no puede ser certificado en ese estadio, pero luego clubes de Liga MX sí pueden jugar en ese estadio. Al siguiente año certifican Atlante y no nos certifican a nosotros. Claro. No nos certifican a nosotros porque teníamos una pérdida contable de 499,000 pesos. No tenía nada absolutamente que ver con que no tuviéramos flujo ni nada. Es un tema estrictamente contable. Pero como el Estado, o sea, en la auditoría que nos hicieron de manera externa,
en los estados financieros que entregamos a la federación, sale una pérdida contable de 499 que tenía que ver con que, bueno, o sea, sí teníamos el recurso, pero el siguiente año teníamos que pagar impuestos, ¿no? Y entonces en el cálculo es el 31 de enero, había una pérdida de 499,000 pesos cuando los impuestos se tenían que pagar hasta a mediados de enero, sí, pero en enero tenemos otros ingresos, o sea, no tenía que ver con que no tuviéramos flujo, pues, ¿no? Pero bueno, nos quitan la certificación. El siguiente año la recuperamos y somos Atlante y nosotros los únicos certificados. Para ese año, nosotros realmente creíamos que tanto Mineros como Morelia iban a ser certificados. Mineros construye una infraestructura deportiva muy importante, muy profesional, muy interesante. Y por supuesto, pues tiene un estadio, o sea, cumple con todo. Es una familia de empresarios muy exitosa, en Zacatecas, dueños del viñedo Tierra Adentro, claro, de esta marca de vino muy exitosa, con una familia realmente con muchas condiciones económicas para poder sortear un proyecto así. José Luis Higuera con Morelia. Y bueno, llegamos a junio, a la asamblea, y no se había reunido el comité de certificación, ¿no? Cuando, en teoría, normalmente con Bonilla sacaban la convocatoria de certificación desde noviembre, pero a partir de que sale Bonilla empiezan a sacarla en marzo, para que el proceso se haga entre marzo y junio ya estén los resultados de quién van a ser certificados, porque esos son los que tienen posibilidades de competir en la temporada para ascender. O sea, es lo lógico. Bueno, el año pasado llegamos a la asamblea y no había resultados de certificación. Hasta septiembre se reúne el comité de certificación porque lo pedimos en la asamblea. De otro modo, ni se hace nada. En septiembre se reúne el comité de certificación y bueno, ahí es donde salimos certificados nosotros. En la fecha 3, ya una vez iniciada la temporada, se le va la luz a José Luis Higuera en el estadio y no lo certifican por eso, ¿no? Que fue un partido contra Tapatío, se jugó un día después, una cosa así. Exactamente, ¿no? Ese fue. Si hubieran, la revisión ya se había hecho, o sea, si antes de iniciado el torneo, dan los resultados como debe de ser, José Luis Higuera hubiera sido, o sea, el Morelia hubiera sido certificado. Y la verdad nunca entendimos por qué no certificaron realmente a Mineros, ¿no? Pero bueno, claro que hubo gente muy molesta, pues porque es un gran esfuerzo, estás invirtiendo en infraestructura, estás mejorando todo lo que te piden y aun cuando tú estás ya puesto y dices, ya cumplí, ya estoy listo, pues te buscan algo y terminas no siendo certificado. O sea, el criterio realmente que utilizan pues es muy binario, ¿no? O cumples o no cumples. O sea, no hay un criterio, no hay sensibilidad, no hay transparencia, porque además de repente ni siquiera sabemos bien por qué sí, por qué no. Y bueno, esas cosas son las que nos han llevado a tener, por supuesto, dudas. Y bueno, para este año, otra vez, o sea, damos la rueda de prensa en junio nosotros, en la primera semana de junio más o menos, y todavía ni siquiera habían salido una convocatoria para certificación. La convocatoria para certificación salió hasta junio, cuando debe salir en marzo. Cuando en junio ya deben de estar los resultados para ver. Tienes que definir y sobre quién todo sí, quién no. En un año donde ya se tiene que abrir el ascenso y descenso, ¿no? Entonces es increíble realmente lo que nos está pasando. Pareciera que muchas cosas se hacen con toda la intención de que no cumplas, ¿sí? De que no se cumpla el tema para poder ascender, ¿no? Y claro que eso genera realmente, te digo, mucha incertidumbre entre todos, ¿no? Toda esta incertidumbre, maestro, toda esta situación, estar peleando cada año. Cuando estuviste en primera, me acuerdo que como platicábamos contigo y nos acordábamos el otro día aquí mismo con Humberto Hernández, todo lo que pasó en ese año. ¿No cansas, maestro? ¿No te has cansado de pelear, de ser frontal, de ser
No, bueno, mira, al final de cuentas, yo creo que el equipo de Leones Negros es un equipo que le da mucha identidad a la Universidad de Guadalajara. Todos somos Leones Negros en la universidad. Empezó esto con el fútbol, pero tú ves a todos los atletas de todas las disciplinas que van a la universidad y todos son Leones Negros, sí, ¿no? Sí. En el básquetbol, en el voleibol, en el béisbol, en cualquier deporte, ¿no? Todos somos Leones Negros. Y bueno, el que más exposición tiene es el equipo de fútbol y realmente es un motivo de orgullo para la universidad. Y competimos por eso, o sea, para seguir fortaleciendo la identidad universitaria y por el orgullo y la dignidad universitaria. Y de eso nunca nos vamos a cansar, ¿no? De defender el orgullo y la dignidad de la universidad nunca nos vamos a cansar, ¿no? Y vamos a seguir tratando de que este equipo siga compitiendo como lo está haciendo, que le siga dando alegrías como la que le acabamos de dar a la afición en este torneo pasado. Ojalá y volvamos a tener a toda la gente en el Estadio Jalisco peleando, y yo estoy seguro que pronto regresará el ascenso y descenso, ¿no? ¿Tú te consideras, maestro, por esto que platicábamos, un directivo incómodo? Que a final de cuentas, te lo planteaba ahorita, han pasado muchas cosas en estos 13 años contigo. Ver, todo lo que nosotros hemos hecho, nosotros no lo hacemos en contra de nadie, Chema, ¿no? O sea, yo esto no tengo ninguna situación personal. Pero siempre has sido muy frontal tú, maestro. Yo no tengo una situación personal con nadie, ¿no? Yo respeto a todas las personas, cada quien hace su trabajo, pero al final de cuentas yo defiendo los intereses de una institución. Bueno. Y yo simplemente lo único que exijo es que las cosas sean como deben de ser. O sea, digo, de acuerdo a las reglas, de acuerdo a las normas. Que ellos mismos establecieron. Que finalmente están establecidas. Ahora que hemos estado hablando del tema del ascenso y descenso, lo que yo les digo es, estamos peleando ahorita porque se haga valer un laudo que perdimos, un juicio que perdimos. Porque hace 5 años, si recordarás, sí, nosotros fuimos al TAS para exigir que no se eliminara, que se mantuviera el ascenso y descenso, ¿no? Y el TAS falla a favor de la federación porque dice, bueno, dadas las condiciones económicas, la pandemia y todo lo que está ocurriendo, la federación solamente está suspendiendo por 6 temporadas el ascenso y descenso, no lo está eliminando, ¿no? Entonces, bueno, perdimos, ¿sí? Ya pasaron las 6 temporadas, pedimos nada más que ese laudo que perdimos se haga valer, nada más. O sea, de veras, no hay, si la federación ya hubiera salido a decir, oigan, sí, efectivamente, aquí está el laudo, sí, había una mala interpretación, es en tal fecha y todo, pues nosotros no tendríamos por qué estar en el TAS, ¿sí? Pero bueno, ya ahora el tema no tiene que ver solamente con el ascenso y descenso, sino tiene que ver pues, con cómo fortalecemos también el tema de la pirámide del fútbol. Yo creo que todo el mundo coincidimos en que las cosas en el fútbol mexicano no están haciéndose de la mejor manera. Ahí están los resultados, finalmente, ¿no? Yo no lo digo, finalmente ahí están los resultados. Y yo creo que decía Albert Einstein que el sinónimo de locura era tratar de hacer una y otra vez las mismas cosas esperando resultados diferentes, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos que hacer algo diferente. O sea, la Federación Mexicana tiene que intentar cosas diferentes. No se trata de descubrir el hilo negro, simplemente de que las mejores prácticas que hay a nivel internacional, que finalmente pues, la información está al acceso de todo, las buenas prácticas están al acceso de todo mundo, simplemente de que veamos más por el fútbol, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nuestras aficiones, más que estar viendo por el interés solamente económico, que es importante. Si no se generara una industria en torno al fútbol, pues no existiría el fútbol como espectáculo, pero tiene que haber un equilibrio. Y por la transparencia, que es lo que deseas. Así es. Y la transparencia del fútbol, sí. Que hoy por hoy, pues como lo dices, se ha perdido
claramente. Y por eso es necesario que este grupo de clubes tenga que tocar la puerta de un órgano como el TAS. Sí. Sí, definitivamente. Cuando no te escuchan, cuando no te resuelven, pues tienes que buscar otras alternativas, ¿no? No hay de otra. Tienes que tocar otras puertas pero yo espero, yo espero que todo esto sirva de algo, sirva cuando menos para que ojalá y los dueños de la Liga MX volteen a ver qué está ocurriendo, porque yo estoy seguro que ni nos conocen, ni saben en qué condiciones están realmente los clubes, quiénes son los dueños, ¿no? Porque de repente han de pensar, es un pinche grupito ahí que se juntó nada más a estar chingando. O sea, no queremos molestar a nadie, o sea, de veras, o sea, no es personal el tema. Es simplemente lo que queremos parece que algunos sí lo quieren hacer personal desde arriba. Pareciera, yo lo que les digo de manera de broma, lo que están haciendo con nosotros a veces son tácticas disuasorias, ¿no? Primero, pues sí, nos retienen el dinero, después, pues vamos a la comisión disciplinaria donde nos sancionaron tanto a Gio Solasi de Cancún como a tu servidor con 218 mil pesos por el tema de la rueda de prensa, porque lo que dijimos en la rueda de prensa. Ahora, bueno, llevaron a la comisión disciplinaria a José Luis Higuera. Y bueno, vete a saber qué más vaya a seguir. El tema de los derechos de televisión que finalmente estaba llevando bastante bien el tema por parte de Edgar Martínez. Al final terminan regresándonos también el tema y estamos ahorita viendo cómo lo vamos a resolver. Por eso te preguntaba también si no es de repente ya cansado, difícil, pesado. A ti te ponen tremenda multa, a José Luis lo tienen en la mira, como para enviar el mensaje al resto de los clubes. Estamos yendo tras los, no quiero decir líderes, porque al final de cuentas es un grupo, pero sí son los personajes más visibles. Sí, pero tanto Gio, José Luis, tú, que son los más reconocidos públicamente. Pero mira, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por el fútbol. Sí, claro. O sea, realmente estamos peleando, estamos batallando con esto porque nos apasiona y porque queremos lo mejor para el fútbol. O sea, no, de veras, no es un tema particular contra nadie, ¿no? Sabemos que son prácticas que siempre ha habido en el fútbol, tratar de callarte, tratar de ponerte un bozal para que no digas a veces cosas que debieran decirse. Pues es normal, ¿no? O que te sancionen económicamente, pues para que le bajes. Digo, hay muchas cosas que de repente suceden que no deberían, y es contra lo que estamos peleando también, ¿no? No deberían de ocurrir esas cosas en el fútbol mexicano. Hablábamos del grupo como tal, maestro. Parece que también ha tenido una influencia positiva hoy con tantos intentos de cambios de franquicias que a final de cuentas algunos no procedieron y que ya estaban cosas muy encaminadas y que también la presión del grupo generó que algunos no se dieran. Mira, lo que hemos estado buscando es precisamente en esa búsqueda de para qué le sirve esta categoría y con todo lo que hemos venido construyendo, pues lo que queremos es realmente fortalecerla, ¿no? Y hay proyectos que realmente le suman mucho, ¿no? El caso de Cimarrones es un proyecto que ellos estaban trabajando muy bien el tema de fuerzas básicas. De ahí salió, bueno, de ahí pasó. Bontes, de ahí pasaron efectivamente, Johan Vázquez, Romo. Luis Romo, varios jugadores, pero además siguen teniendo una cantera bien interesante de jugadores. Una base de mexicanos sólida siempre. Claro, y es un proyecto que le suma mucho. Son proyectos que hay que fortalecer. O sea, no es posible que Cimarrones nunca haya recibido un solo peso de selección nacional, ¿no? Cuando están aportando, ¿no? O sea, ahí es cuando tú te preguntas, esta categoría, por supuesto que puede servir muchísimo si le invierten, si realmente hay un trabajo serio para fortalecerla y no para disminuirla. Porque todas las medidas que se estuvieron llevando a cabo, desde el quitar el ascenso, la comercialización de los derechos de televisión que nos daban muy poquito dinero, tenían la oportunidad de comercializar más cosas de nuestro equipo, nunca hubo.
¿Por qué? Porque no les interesamos. No les interesa. Porque estamos en la fila, estamos en lo último de la fila, porque primero está la selección nacional, después está la Liga MX, después está la Liga Femenil, después estamos nosotros. Sí, y no hay realmente un trabajo, a pesar de que hay una gran estructura en la Federación Mexicana de Fútbol, no hay un equipo de personas que esté trabajando solamente para ver cómo fortalecen esta categoría. Sí, entonces, esos proyectos como el de Cimarrones no deberían de desaparecer. Están en una zona estratégica, en Sonora, donde es la única franquicia que hay. Tendríamos que estarla fortaleciendo porque de ahí se captan muy buenos jugadores por el propio fenotipo, hombre, que hay, ¿no? Entonces, creo yo que son de las cosas que debería estar viendo la Federación Mexicana de Fútbol para ver cómo fortaleces. Hay, por supuesto, proyectos en Veracruz. Todo mundo queremos que regrese el fútbol a Veracruz. Por supuesto, ¿sí? Y ahí hay dos proyectos. Uno que está tratando de armar desde abajo, desde fuerzas básicas, que es el Racing de Veracruz. Y otro que es un grupo de empresarios que compran o Celaya, que intentaron comprar Celaya para llevarlo para allá. El tema es que en el tema de Celaya, en los últimos 4 años lo estuvo operando Carlos Baroni, perdón, no me acuerdo cómo se llama Baroni, pero Carlos Benavides, el chino, ellos estaban operando el equipo. Nosotros creímos que el equipo era de ellos. ¿Sí? En 4 años no vimos a los Achar en lo absoluto. Y de repente llega la venta y aparecen los Achar vendiéndole a un grupo en Veracruz y eso no te genera certeza. O sea, dices, a ver, pues, ¿qué está pasando? ¿No? En el caso de la venta de Cimarrones a Tampico, bueno, el año pasado lo que se decidió era que se guardaba la franquicia un año de Cimarrones y este año regresaría a Cimarrones. Y todos queríamos que regresara a Cimarrones y ver cómo fortaleces ese proyecto. El caso de Tampico debería de dársele ya en automático su lugar en la Liga MX, porque ellos, nosotros pedimos, el año pasado iban a subir a Durango. Nosotros Durango pedimos, fue parte y luego desapareció. Nosotros, pues, por lo mismo, nosotros pedimos que no le permitieran el tema Durango porque ya había estado y por temas del gobierno terminan saliéndose de nueva cuenta. O sea, ¿para qué vas a meterlos otra vez cuando ya estuvieron y se fueron? Porque son proyectos estrictamente con la base del gobierno. Los de Tampico, que ganaron deportivamente, ¿sí? No los ibas a invitar porque no estaban certificados de la Liga de Premier. Otra vez volvemos a la certificación. Pero luego si compraban, sí iban a poder estar arriba. Entonces, son cosas así bien contradictorias. Nosotros pedimos que fuera Tampico el invitado. Al final Tampico, pues debería de dársele su lugar en la Liga MX. No tendría por qué estar comprando una franquicia, ¿no? O sea, cuando menos es mi opinión. Oye, maestro, se ha hablado también de que la única vía de ascenso no es de otra más que comprar una franquicia. Hay proyectos en la división que con la mano en la cintura, y lo sabes, mañana pueden entrarle con una buena cantidad, pero hay otros que no, y otros que están apostando desde la parte deportiva, que es Leones Negros, ¿no? Mira, el otro día Gio Solasi ponía el ejemplo de una persona, de un empresario, que es el empresario más rico en el mundo que participa en el mundo del fútbol. ¿Sí? Y ese empresario puede comprar al Real Madrid o al Manchester o al que tú quieras. Sin embargo, está invirtiendo en equipos de segunda división porque quiere ganar el ascenso de manera deportiva. ¿Por qué? Pues vemos lo que genera Tampico en segunda división, lo que genera Irapuato en segunda división, vemos lo que se generó ahora con Oviedo en España. O sea, cuando tú generas proyectos desde abajo que son aspiracionales, que la afición te va acompañando, o sea, eso va haciendo que crezca y que fortalezcas una franquicia en primera división y que le generes historias a todos esos jugadores, que la afición se acuerde toda la vida de esos triunfos que lograron todos juntos en una comunidad, ¿no? Y creo que esas son las historias a las que tenemos que apostarles, ¿sí? Efectivamente, habrá gente que tenga todo el dinero para comprar una franquicia, pero acuérdate lo que ocurrió con nosotros cuando ascendimos a primera división. Esa es una historia. Se va a quedar ahí para siempre. Que ahí está.
O sea, esas son de las cosas a las que tenemos que apostarle, Chema. Sí, claro. No, o sea, realmente fue una historia épica. Quien estuvo el 10 de mayo del 2014 no se le olvida nunca. Lo que logramos fue épico, ¿no? Esta final que logramos de ahora con Tampico. Con Tampico, con Jaiba, sí. Igual, lamentablemente, bueno, después te vas 15 días después. O sea, tuviste lleno el Estadio Jalisco en la final. 15 días después, que se supone que tendrías que jugar el partido más importante de la temporada. Chema, no te juegas nada. Y la gente no es tonta. Sí, no, dice, ¿cómo le vendes ese partido? ¿Cómo le vas a vender ese? O sea, ¿a qué vas? Fueron 14,000 personas. Agradecemos realmente todo el apoyo. Pero hombre, pues, digo, es complicado explicarle a la gente que vas a ir a jugar un partido campeón de campeones donde no vas a lograr nada. Donde no hay nada en juego, ¿no? Para ahorita tocabas un punto, maestro, y volvemos al tema de las incongruencias del fútbol mexicano, ya para empezar a cerrar. Cuando ves que hay grupos inversores en México que en lugar de invertirle al ascenso y descenso en su país, van a invertirle a otras partes del mundo. Bueno, es que allá sí hay ascenso y descenso. Pues, no. ¿Por qué echando el punto acá otra vez? Es una de las incongruencias más. Y a final de cuentas. Mira, la historia de Cancún es bien interesante. De Cancún. Cancún iba a comprar el San Luis. ¿Sí? Termina no comprándolo porque es cuando entra la inversión. Del Atlético de Madrid. Del Atlético entra la inversión de el fondo de Paola Longoria. No, de Eva Longoria. Eva Longoria, sí. A Necaxa. A Necaxa. Entonces, y que empezaron ahí con algunas limitaciones. Entonces, se compra el 50% de Necaxa por el 50%. Y entonces los valores en los que se estaban vendiendo al San Luis, pues cambiaron. Entonces se rompe la negociación y termina Cancún yéndose a comprar al Cancún. Uh-huh. O sea, ese grupo termina comprando Cancún y termina comprando Leganés y termina comprando otro equipo en República Checa. Uh-huh. ¿No? El mismo año quedan en primer lugar en España, ascienden a primera división. Aquí quedan campeón de campeones. Sí, que le gana el Atlante. Y no ascienden, ¿no? Entonces, el otro día en la rueda de prensa yo lo comentaba. O sea, yo vi la cara de mi capitán en Leganés, ¿no? Sabiendo que el siguiente año va a jugar contra el Real Madrid, contra el Barcelona, ¿sí? Con un salario totalmente distinto al que tenía, ¿sí? Y veo la cara de Benjamín Galindo en Cancún, ¿no? Sabiendo que el siguiente año va a regresar ¿a dónde mismo? A su mismo estadio, a su misma liga, con el mismo salario. O sea, ¿qué estamos haciendo, Chema? No, tiene toda la razón. Por eso, ahora que vemos todo lo de Oviedo y todo mundo diciendo, no, es que lo de Oviedo, y sí, pues todos nos emocionamos. Yo vi el partido sí, claro, sí. Y la verdad fue una proeza la que hizo el Grupo Pachuca ahí. Pero Grupo Pachuca que sí apoya el ascenso y descenso en México. Pero, hombre, necesitamos ese tipo de historias en México. Y hay realmente plazas bien interesantes. Y otra cosa, o sea, necesitamos buscar abrir fútbol más allá del centro del país. Solamente el fútbol mexicano llega hasta Puebla, hasta el centro del país. De ahí para allá, el sureste, no hay. Existió con Jaguares y se acabó también. Pero también estaba con Veracruz y también estaba con Atlante en Cancún. Sí, es cierto. Sí, o sea, tú tenías 3 equipos en el sureste, en el sur-sureste, tenías 3 equipos en Veracruz, en Quintana Roo y en Chiapas, ¿no? Tenías 3 equipos. Tenemos que ver cómo extendemos la presencia de la Liga MX, porque se están perdiendo muchos jugadores de toda esa zona, ¿sí? Pues porque llegan solamente hasta la Liga Premier o hasta la TDP, ¿sí? O sea, en donde hay equipos de la Liga de Expansión, bueno, el caso de Cancún o el caso de Mérida, ¿sí? Pero es lo único que tenemos allá, ¿no? No tienes más equipos en el sureste. Pero se puede aspirar a eso cuando ves que hay franquicias que están valoradas en 450, 500 millones de dólares y que, pues, deportivamente, en los últimos años, no hablo de uno, o sea, León, Querétaro, Atlas. 450 millones de dólares, discúlpame, pero digo,
con todo respeto, 450 millones de dólares son 8,500 millones de pesos o 9,000 millones de pesos. O sea, digo, yo no sé realmente si eso sea lo que valga, ¿no? Pero lo que sí creo yo es que finalmente, habiendo ascenso y descenso, sí puede venir gente, sí, empresarios mexicanos o empresarios extranjeros a invertir en el fútbol mexicano, en franquicias que son potentes. O sea, te hablo del tema de Tampico, de Irapuato, históricos, Morelia, Leones Negros, marcas que vienen emergiendo bastante bien, como son el tema de Mineros, el tema de Cancún, que Cancún ya tiene inversión extranjera, el tema de La Paz Atlante, que es un histórico ahí. O sea, realmente hay muy buenas plazas muy buenas marcas todavía que pueden sumarle al fútbol mexicano. O sea, y simplemente estamos peleando para eso, ¿no? Y hasta donde tope, ¿no, maestro? Porque al final de cuentas, como lo decías durante la plática, todo parece indicar que habrá algunos que, al menos esa es la impresión que da, quieren asfixiar a los clubes y a la liga. Y ustedes están resistiendo, maestro. Bueno, en algún momento pensamos que la intención era extinguirla. Después, pues bueno, creo que ahora ya hemos logrado no solamente pasar esa etapa, después de que libramos lo de la sub-23, creo que ahora estamos más vivos que nunca. Creo que tenemos la posibilidad ahora de recuperar valor para nuestra liga, porque también un efecto que se dio ahorita, hablando de los millones de dólares que cuesta un equipo en primera división o lo que cuesta acá, pues hay una cosa que es muy cierta. O sea, digo, yo no soy economista, pero cuando tú tienes en un espacio, en el caso del fútbol mexicano, solamente 18 clubes que pueden jugar en primera división y nadie más puede jugar en esa categoría, pues es obvio que esos 18 clubes se plusvalizan y eso vale más, ¿no? Y contrario pasó lo de nosotros. Se devaluó, ¿sí? Pero en el momento que realmente esto se abra, tendrá que plusvalizarse los clubes de la Liga de Expansión, ¿sí? Porque ahora van a tener la posibilidad de acceder a ese espacio privilegiado de la Liga MX desde abajo, ¿no? Y seguramente habrá quien le quiera invertir, digo, desde la Liga Premier, ¿no? Desde la Liga Premier, y como ha habido casos en Inglaterra, ¿no? Desde la quinta división, pero pues y ahí le van llevando. No te dejan subir de la segunda a primera, ahora imagínate de la tercera a cuarta. Pero habrá quien, con método, con generar una buena economía y demás, pueda querer llevar proyectos así, como te digo, para generar historias de éxito importantes, ¿no? Pero bueno, tendrá que también el mercado de lo que valen los equipos en primera división, tendrá que realmente definirse claramente cuál es su evaluación, ¿no? Porque de repente decir, es que este equipo vale 300 o 400 millones de pesos millones de dólares nada más porque yo lo digo, bueno, está bien. O sea, tú puedes aspirar a vender en lo que tú quieras, pero realmente... Yo vendo mi carro en lo que yo digo, pues a ver si alguien me lo compra en esa cantidad. Si llega alguien y te lo compra en eso, a toda madre. Claro. ¿No? Pero si llega alguien que sea conocedor de vehículos, sí, que te dice, oye, espérate, es que no puede costar eso porque mira, ya trae aquí choque, está, mira, claro. O sea, realmente el valor, o sea, el cómo se evalúan las empresas, finalmente hay metodologías para eso, ¿no? Hay métodos de evaluación y en algún momento tendrá que estabilizarse eso. Pero lo cierto es que la mayoría de los que estamos acá estamos aspirando a ascender deportivamente. Creemos en el mérito deportivo, creemos que la competencia es lo que realmente le va a dar el plus para que el fútbol mexicano regrese a donde debe regresar. Que realmente en la parte baja de la tabla
general de la Liga MX haya mucha competencia y toda la gente esté ahí al pendiente de los partidos y demás, pero también acá abajo claro. Estemos peleando por ver quién asciende y también quién desciende a la Liga Premier, ¿no? Y de la Premier quién asciende, o sea, cuando tú generas ese tipo de competencia, mantienes a mucha gente metida, mucha gente siguiendo deporte tan querido por la industria todos nosotros, como tal también. Y fortaleces la industria, por supuesto. Maestro, pues digo, independientemente de todo, ¿no? Y del conocimiento que hay desde muchos años, mi respeto y admiración, porque desde la vía legal siempre tratando de hacer valer lo justo. O sea, ni más ni menos. Nada más lo que debe ser, Chema, es lo único. ¿No? Y la resistencia también, porque como te lo planteaba, o sea, desde aquellos años en que estuvieron en primera división y que había arbitrajes injustos y que había un montón de cosas y que en todo el año no les marcaron un penal. Hay quien dice que si hubiera existido el VAR en ese tiempo, no solamente no hubiéramos descendido, hubiéramos calificado los dos torneos. Sí, claro. A liguilla, ¿no? Sin ir tan lejos. ¿Cuántos penales se le cobraron a otros equipos que se salvaron? Sí. ¿Y cuántos dejaron de marcarnos a nosotros? Ni uno. No, pero además, penales que se marcaron fuera del área, ¿no? A otros equipos. Bueno, ya son historias que no las quiere uno recordar porque... pero que el tiempo las tiene. Pero ahí están. Y la gente no es tonta, la gente se acuerda. Sí. O sea, se acuerda y han visto cómo, que esa es otra. Mucho se dijo que todo eso fue en represalia porque la directiva de Leones decidió tomar un camino distinto en temas de televisoras. Bueno, digo, se pueden decir muchas cosas. La realidad es que no hay sustento, no hay manera de comprobar nada. Puede haber todas estas teorías conspiranoicas. Claro, pero no. Digo, lo cierto es que nosotros ascendimos deportivamente, descendimos deportivamente, hemos aceptado las reglas y seguimos peleando simplemente para que las reglas sean justas y es todo, ¿no? Y insisto, maestro, y muchos años ya de resistencia y ojalá que, insisto, con base en las reglas establecidas por los mismos dueños del fútbol, del balón, como es, tal cual, pues que se haga valer lo justo, ni más ni menos, maestro. Claro. Que así sea, Chema. Primero Dios. Gracias por tu tiempo, maestro. No, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Gracias, amigos. Pásenle chido. Nos vemos en la próxima.